El cuento. El cuento, muy bien. En el objetivo subraye la palabra cuento. Yo se lo voy a subrayar, tía. Subráyelo. ¿Saben lo que es subrayar? Una línea debajo de la palabra. Subraye la palabra cuento. Yo no puedo de acá, pero... ¿Se la subrayo, tía? Subraye la palabra cuento. Mire, tía, y se lo voy a subrayar. Ya. ¿Que hay que subrayar la palabra Ahí, cuento? la palabra cuento. Con ese texto vamos a trabajar. Pero no solo es la palabra más importante del objetivo. ¿Qué otra cosa tenemos que aprender a hacer en esta clase? La narración y las funciones del cuento. Ya, pero tenemos que hacer otra cosa con eso. Y clasificar los personajes. Identificar y clasificar los personajes del cuento. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos de aprender a identificar, o sea, saber cuáles son y clasificarlos. Ahí vamos a ver la clasificación que nos van a decir. ¿Ya? Subraye todo eso. Identificar, clasificar, cuento. Todo eso es lo más importante que debemos de trabajar. Ahora, necesito saber, ya todos escribieron el objetivo, dedito para arriba. Sí. El que escribió, solo dedo, no active el micrófono. Dedo para arriba, el que está listo. Muy bien. Bien, estoy lista. ¿Cuáles son las que se subrayan? Cuento y... Identificar, clasificar y cuento. Son las palabras clave de nuestro objetivo. Terminó la Lanis, el Naín, la Polet. Nico, deja de rayar la pantalla. Ya, disculpe, ya lo voy a borrar, es que se me fue la mano. Ya, mi amor. ¿Borro todo lo que hice? Sí, por favor. Muy amable. Bueno, tía, ya los Vincent, prenda su cámara, José también no los veo. Me gusta porque ustedes manejan mejor que uno esto de la pizarra. Bien, Julián. Ya. ¿Estamos listos? Dedito para arriba. Active ahí la reacción. El dedo para arriba si estamos ok. Ahora, mi pregunta es, antes de comenzar, Sofía. quiero saber, ¿qué es un cuento? Oh, sabéis que a mí tantos días acá en la casa que se me olvidó. ¿Qué es un cuento? Hay tantas cosas que decir de él. A ver, Levanten la mano. Dedito para arriba, pues, chiquillos. ¿Quién sabe? La Julia. Vale. La Julia está levantando la La mano. Polet. Ya. La Polet también. Una historia. El cuento es una historia, ya, pero completemos eso. No importa. ¿Quién sabe otra cosa? El cuento es ficticio porque nada de lo que dice es real. Ya, muy bien. Se basa en hechos ficticios. Ya, ¿podemos decir que fantásticos? El Naín está levantando la manito. Ya, a ver. Es una... Ya, un cuento tiene inicio, desarrollo y final. Muy bien. Excelente, pero yo quiero saber, ¿qué tipo de texto es? Tipo de texto. Sí, será... ¿Qué tipo de texto es? ¿Será... ¿Ah? Es una narración breve. Es una narración breve, o sea, es un texto narrativo, ¿cierto? Ya, es una narración breve, es un texto narrativo. Cuando uno habla de los personajes del cuento, ¿cómo son estos personajes? ¿Son reales o ficticios? ¿Existe Twerk? No. ¿Existe Blancanieves? No. ¿La Caperucita Roja? No. Ya. ¿Existe el lobo feroz? No. ¿No existe el lobo feroz que se viste de abuelita? No. ¿De abuelita con lentes y que lee? No. ¿Es real o es ficticio? Ficticio. Ficticio, ¿cierto? Oye, mi pregunta es, ¿la función de un cuento cuál será? Si yo tomo un cuento y se lo quiero leer a un niño, ¿cuál será la función? ¿Qué va a Yo tengo una pasar? pregunta.
¿Qué va a pasar? Entretener al lector. ¿Quién fue? ¿Quién lo El dijo? Nicolás Vázquez. ¿Él dijo entretener al lector? Sí. Lo felicito. Esa es la función del cuento, entretener. Porque pucha que es fome cuando te cuentan un cuento y es aburrido. ¿Quién hizo esa raya? Porque vienen las otras presentaciones y vamos a estar con esa raya encima. Yo no, tía. Ya, Ya, si bórrela. usted no la hizo, no diga yo no, porque lo hizo, lo borra. ¿La puedes borrar tú, Nicolás? Ya voy a mirar. Gracias. Muchas gracias, excelente. Ahí tenemos a alguien que puede borrar. Siguiente imagen, por favor, tía Fran. Al tiro. Ya, Perdón, me pasé. Ahí sí. ya. El cuento tiene partes. Ya sabemos que sus personajes son... ¿Cómo son los personajes? Ficticios. Ficticios, ¿cierto? Son Tía, inventados. ¿se hace eso? Ya, momento, tranquilos. No desesperen. Dejen que expliquen. Tranquilos. El cuento, que es una narración, porque nos narra algo, tiene personajes, los cuales pueden ser ficticios o reales, y en su mayoría son ficticios. Su mayor función es entretenernos. Hemos dicho cosas importantes del cuento. Si tuviera una pizarra las habríamos escrito. Ahora, el cuento tiene partes, ya alguien las había nombrado. Tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace o final. A ver, Madeleine, tú que tienes tu micrófono activado, ¿cuál crees que de las tres partes que es la más importante? ¿El inicio, el desarrollo o el desenlace? Vamos pensando. ¿El desarrollo? Ya, ¿por qué crees tú que el desarrollo es la parte más importante? ¿Qué se produce en el desarrollo que es la parte más importante? Se arma el conflicto, muy bien. O sea, ya no deberíamos de seguir la clase porque ustedes saben todo. Ya. La estructura del cuento. El cuento tiene partes. En el inicio se trabaja. No sé si se pueden sacar las imágenes para que ellos vean la pantallita entera. ¿Se puede? Ya yo sé. ¿Qué imágenes? O sea, las caras de ellos, las cámaras. Ah, Yo he visto que lo hacen, pero no sé cómo. Puedo o sea, yo salirme. no veo sus caras ahora, pero no sé. Ya, bueno. Yo ¿Ahí las- se ve? Sí se ven, pero ya no es que es para que escriban. Ya, tiene tres partes. El inicio, el Ya, yo sé. desarrollo y el final o desenlace. Tía, Escríbanlo, ya, vamos, para que los que están apurados por escribir, escríbanlo. Ya, para después Todo yo eso, explicar tía. tranquilamente. Todo eso, tal como La está. estructura del cuento, sí. Con la pregunta, ¿qué sabemos del cuento? Estructura, hacen la llave y le colocan inicio, desarrollo y final. Vamos rapidito para continuar con la explicación. Le quiero decir algo. ¿Qué me quiere decir? Es que además yo uso estos lápices porque ella no usa los de palo. Ya. Ya. Escribir Pero ¿y si te equivocas? 1 kilo de corrector va a tener que tener. Si tiene. ¿Tiene? Ya, muy bien, estoy viendo quién escribe. ¿Qué está comiendo ahí el Benjamín? ¿Qué está comiendo de rico? Benja. Vamos escribiendo, Benja, no pierda el tiempo. Muy bien, el Eduardo, el José Luis. Juliat, ¿está escribiendo? Ah, aquí tengo caras bien conocidas que les hice clases. Don Simón, no lo veo, ¿estará escribiendo? Simón Fuente, que prenda su cámara. Es que yo quiero ver si el Simón está escribiendo. El Yacid, no sé si mira, está escondido Cristóbal escribiendo. también. Ya, el Cristóbal yo creo que está escribiendo. La Valentina, Enrique. Ahí sí se ven todos. Ya se escribe. Sí. Tía, ¿se copia eso? Sí, se copia. Estamos dando tiempo.
inicio, desarrollo y final. Dejando un poquito 2 líneas para que escribas qué es inicio, qué es desarrollo y qué es final. Rápido. Con inicio, desarrollo y final. No sé quién tiene. La Valentina parece que... Sí, sale Vale. Valentina Roja. Vale, apaga tu micrófono. Muy lejos. Valentina. Ya, ¿cómo vamos? Dedito para... Hagan la reacción del dedito para arriba los que están listos. Ya. ¿Qué? Dígame. Alexander, su cámara. Es que Dígame, no Ezequiel. no puedo ver lo que dice presentación de... Muestra una y no sé lo que sigue después. Presentación. A ver si se pueden sacar ese De ambiente, personajes. lugar y tiempo de la historia. ¿Ahí ven la pantalla completa o todavía les cuesta ver? Tía, se ve completa. Ya. 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 Diga. ¿Qué es lo que decía después de presentación de...? De ambiente, coma, escribe, yo te voy a dictar. Debe Coma, tener con todas las celu. caras. Mm. ¿Con qué ve? personajes, coma, Uy. Después de esto nos vamos a ir un poquito más rápido. Yo podría estar haciendo clase hasta mañana, pero lugar. creo que para No, ese ustedes que- es mucho. Lo otro es que dejen el espacio y después se le envía el power. ¿Se puede hacer eso? ¿Eso Sí. era lo que- sí, Sí, pero se le envía por WhatsApp. Sí, se la mando por WhatsApp. sí, Ah, se lo subo a la página. entonces. En el PPT les podemos colocar que eso hay que escribirlo. Mm. Sí, Ah, estupendo. Ya hagamos eso. Ya, chiquillos, ¿les parece lo que dijo la tía Fran? ¿Escucharon lo que dijo la idea de las... ¿Sí? Ya, nosotras les vamos... La idea. Ya. Que la Pero, tía tía, pongan Sarita... atención. Pongan atención, la tía Sarita con las tías van a mandar este PPT. Pero nosotros les vamos a colocar aquí una mano con un lápiz escribiendo y usted, la parte que salga la mano con el lápiz, usted la va a escribir en el cuaderno. ¿Les parece o no? Sí, tía. Ya, yo lo voy a hacer y Podemos se lo voy a seguir mandar. haciendo las clases con Zoom. ¿Ah? Es mejor seguir haciendo las clases por Zoom. ¿No volver al colegio? Que es mejor seguir, o sea, que hagamos las clases por Zoom mientras estamos en cuarentena. Ah, Mientras sí, que pasa ya. esta pandemia. Ya, miren, la tía Sarita entonces va a mandar esto y ustedes van a escribir lo que salga el lápiz con la... escribiendo, ¿ya? Dice, estructura del cuento. Ya, Chiquillos, estructura sáltense del una cuento. hojita, sáltense la hoja para que Mira, después lo hagan. ya terminé. Ya, lo felicito. El cuento se divide en 3 partes, inicio, desarrollo y final. En el inicio, ¿ya? eso? No, el Después. inicio es donde nos cuentan o nos presentan el ambiente de la historia, los personajes de la historia, su propósito, y nos da una introducción de lo que va a tratar, ¿ya? Una leve descripción de lo que va a tratar. Luego en el desarrollo, como dijo la Madeleine, efectivamente es la parte más importante de un cuento, ¿ya? Es donde se presenta el conflicto, donde la princesa se enamora del sapo, se presenta un conflicto, el problema de la historia. Allí toman forma y se suceden los hechos más importantes. Sale el conflicto, el problema,
en que se meten los personajes. Y en el desenlace final, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué podrá suceder? Se resuelve el conflicto. ¡Excelente! ¿La Juliet fue? Sí. Se resuelve el conflicto, tiene una solución, y la mayoría de los cuentos tienen un final, triste o feliz. ¿Cómo será? Feliz. Feliz, es cierto, porque son para entretener, no para que nos pongamos tristes. Ya, muy bien. Avancemos para que podamos trabajar. Ya te haga, Fran. Pongan atención acá, no coloquen a escribir, recuerden que les vamos a mandar el PPT y les vamos a decir lo que hay que escribir. ¿Qué serán los personajes del cuento? ¿Los personajes siempre son humanos? ¿Qué tipo de personajes podremos encontrar? Oh, tía, también pueden ser Animales. A ver, de a uno. A mí no me Levanten molesta la que hablen, mano. pero de a uno. Las tías van nombrando. Ya, ¿qué personajes que no sean humanos? El Vincent quiere hablar. Ya, ¿dónde está el príncipe? Vincent, habla. No lo he visto. Tía, me faltaba un poco de atrás. Lo van a Ya. mandar, hijo. Vamos a mandar el PPT, chiquillos. Se los va a llegar Lo van a mandar. después que terminemos la clase. Exacto. Ya. Muy bien. Ya, ¿dónde está el Vincent? Lo perdí. Ahí está. Ya. Personajes de cuento que no sean humanos. Animales. Ya, pero nombre alguno, conocido. Simba. Ya, perfecto, Simba. ¿De qué cuento es? Tía, Beethoven. ¿Cómo? El Rey León. Del Rey León, ya. Bebé. Oye, pero las cosas pueden ser personaje. ¿Una tetera podrá ser un personaje? Sí. Sí, cierto. ¿En qué cuento existen personajes que son objetos? Tía, yo. La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia, muy bien. Los personajes son los que realizan acciones, ¿ya? Tía, con Son- su panda. Sí. Los personajes son los que realizan la Micrófono. función, ¿ya? Existen ficticios y existen Tía, reales, con su panda ¿ya? Los reales, también. ya, los reales, Vincent, apaga el micrófono. personas, animales, pero si Yo nosotros, tengo pero se gay pueden también. personificar. Estos personajes se pueden personificar y pueden hablar, pueden usar ropa. Los animales en la realidad no usan ropa y en los cuentos usan ropa. Es todo parte de la imaginación del autor, porque hay alguien que escribe el cuento. Y ficticios, dragones, autos, monstruos, ¿ya? Seguimos. Ya. ¿Cómo podemos saber si un personaje de una narración es principal o es secundario? Tía, yo sé. A ver, primero que nada, tenemos que aclarar, ¿qué es un personaje principal y qué es un personaje secundario? Es como el que aparece casi en toda Un la personaje que historia. sale de los primeros en el cuento. Ya, Ya, cuando se presenta el cuento, Y presentan a los personajes. también casi aparece Nunca muere. en todo el cuento. No hablen todos juntos, levanten la mano. Ya, la tía va a ir diciendo quién puede hablar. ¿Qué será un personaje principal? El Yacid quería hablar. Ya sí. Es cuando el cuento comienza y si hay un personaje ahí, es el personaje principal al comienzo del cuento. Ya, al personaje principal, ¿qué le sucederá? La Isidora Santibáñez tiene su dedito levantado. Ya, Isidora, a ver qué quiere decir. Que es el primer personaje que hay. Ya, pero a este personaje, ¿qué le ocurren? ¿Le ocurren a él los sucesos que van pasando en el cuento? ¿Las acciones? ¿Mm? ¿Y qué serán los personajes secundarios? Sí, tía. ¿Ya? ¿Y qué serán los personajes secundarios?
Ya. Los que salen del cuento, el principal es como el más importante y el segundo no tanto. Ya, los segundos son los que ayudan a que se desarrolle la historia. Siguiente presentación. Acá está. Personajes principales son los protagonistas de la narración o historia. Los hechos ocurren, giran en torno a él o a ellos. Puede ser femenino, puede ser masculino. Y los personajes secundarios acompañan al personaje principal, cumplen una función menos importante en la historia, pero ayudan a que la historia pueda tener acción. ¿Ya? Diga. Escribe. No, después. No, después nosotros les vamos a mandar el PPT para que escriban, porque la idea es que hagamos la actividad. Ya, siguiente. Y acá viene un ejemplo. ¿Quién no conoce este cuento tan conocido de estos tres hermanos? Uno medio flojito, el otro ahí, y uno muy trabajador. El cuento de los tres chanchitos. Yo los conozco desde chico. ¿Cierto? Yo lo conozco. Ya. Tenemos los protagonistas, que son estos tres hermanos, que son unos chanchitos, ¿cierto? Y estos chanchitos tienen que hacer algo para poder desarrollar la historia. Pero hay alguien que no los deja trabajar tranquilos, que es un personaje secundario, que es el lobo. Lobo, Lobo, pues. El lobo Un lobo que tiene tremendos pulmones porque tiene que soplar y soplar, ¿cierto? Sí, tía. Es entonces el lobo. Acá tenemos un ejemplo de un cuento de los tres chanchitos donde tenemos al protagonista, a los protagonistas que son los tres chanchitos y a los personajes secundarios. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, tía Fran. ¿Qué era, Felipe? ¿De cuál? ¿De la valla? Una no. Se cayó. Ya. Ya yo lo comparto. Ya. Entonces tenemos estos personajes principal y personaje secundario. Si yo nombro el cuento de La Bella Durmiente, ¿cuál será el personaje principal? La Bella. Durmiente. La Bella Durmiente. Perfecto. ¿Y cuál sería nombremos un personaje secundario? ¿Cuál podrá ser? La Bestia. El lobo. La Bella Durmiente. En La Bella Durmiente, ¿cuál podrá ser un personaje secundario? Hay hartos. La Bestia. No, pues me están confundiendo los cuentos. El príncipe. El príncipe, bien. ¿Y la bruja malvada? ¿Qué será? ¿Principal o secundario? Principal. Secundario. Secundario. ¿Y el papá de la Bella Durmiente qué será? ¿Los papás? Pero le pregunta la... Secundario, tía. Son secundarios, ¿cierto? El personaje principal es la Bella Durmiente. La ¿Cuántos bella, años la durmió linda. la pobre? Como el vagabundo y la doncella. Ya. Ahora, chiquillos, la tía Sarita que me diga si vamos a poder separarnos en grupo o no. Sí. Ya. Nos vamos a separar en grupo para hacer la actividad. Tía, la tía Alejandra dice, ya la podrán esperar un poquito. Sí, yo mientras les voy a explicar. Vamos a trabajar con el cuento El Soldadito de Plomo, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lectura de este cuento y después vamos a dividir a los personajes en personajes principales y personajes secundarios, ¿ya? Por lo tanto, debemos de tomar atención a la lectura e ir identificando cuál será los personajes principales o cuáles serán los personajes secundarios. Ya, ¿Ya? ahora sí. Ya, tía Sara. Estamos listos. Chiquillos, acuérdense que tienen que ingresar. Ahí va.
Se envió la invitación. Sí. Ahí apretamos unirse. Sí, unirse. A mí no me aparece. ¿En serio, Fran? Porque no salía en Tía, el grupo. a mí como que se me sale y se vuelve a entrar. Ya, los voy a volver a enviar, ¿ya? Al grupo. Hasta ese punto donde dice todos, después va a leer el Adriano, después va a leer el Alexander y después la Caro, ¿ya? Tía, ¿Ya? ¿de dónde comienza? Del principio, del título. Después viene el Adriano. El soldadito de plomo. ¿Ya? Érase una vez. ¿Ves? 25. 25. Soldaditos de plomo. Todos iguales, con su uniforme Impecable. impecable, la vista al frente y su ¿Lo agrando más? Ahí ve. y su frente. Pongan atención. Era hace una vez 25 soldaditos de plomo, todos iguales con su uniforme inexplicable, la vista de su fusil, al hombro todos menos uno, al que le faltaba una pierna, porque fue el último en fundir y ya no quedaba plomo suficiente. Pero precisamente porque era distinto, era el que más llamaba la atención de todos. ¿Ya? Dice, érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos iguales, con su uniforme impecable, la vista al frente y su fusil al hombro. Todos menos uno, al que le faltaba una pierna, porque fue el último en fundir y ya no quedaba plomo suficiente. Pero precisamente porque era distinto, era el que más llamaba la atención de todos. Ya, Barek, sigue acá. Te escuchamos, vamos. Un día los soldaditos fueron regalados a un niño y llegaron a una casa llena de juguetes, de todos ellos el castillo de papel. Fue el que más le gustó al soldadito de plomo, era tan bonito y grande y además en su puerta tenía un elegante. Tenía una elegante bailarina. Muy bien, Barek. Cierre su micrófono. ¡Qué guapa es! Podría ser mi esposa. Y entonces viviríamos juntos en su castillo, pensó el soldadito. Ya, Sofía Hernández, siga usted. Cuando llegó la noche y todos estaban en la casa, se fueron a dormir.
a dormir. Los juguetes se despertaron. El soldadito observaba escondido detrás de una caja de tabaco al resto de los juguetes y en especial a su bailarina. Cuando de repente sonaron las 12 y se abrió de golpe la caja de tabaco de ella. Salió un troll negro. ¿Qué miras, soldadito de plomo? Mira a otro lado. El soldadito se echó a reír y el troll enfadado contestó: ¡Ah, no! Pues ya verás. Veamos. Ya. Siga leyendo, Roger. Uy, al día siguiente el niño colocó al soldadito de la Al ventana. día. Déjame buscar esto. Lápiz. Una raya láser. Ahí. Lo marqué con una raya, ¿lo viste? Ya, ahí quedamos. Sí. ¿Lo encontró? Ya. Sí. ¿Puedes leer eso para poder leer lo otro? Después viene la Alanis. Alani, atenta. Ya yo lo voy a leer porque se le quedó pegado a la Caro, ¿ya? Dice, ¿qué miras, soldadito de plomo? Mira a otro lado. El soldadito se echó a reír y el troll enfadado le contestó. Ya, Alani, sigue. Acá. Al día siguiente, él colocó al soldadito en la ventana y de repente vino una corriente de aire. No sabe si por la culpa del troll o porque y lanzó al soldadito hasta la calle rápidamente. El niño bajó a buscar, pero aunque el soldadito estaba ahí, no lo vio. El soldadito se quedó solo y fuera poco empezó a llorar. Buscarlo, pero aunque el soldadito estaba ahí mismo, no lo vio. El soldadito se quedó solo y por si fuera poco empezó a llover. Nico, espera un poquito. Diego, apaga tu micrófono para escuchar bien al Nico. Ya. Diego, apaga tu micrófono para escuchar al Diego, al Nicolás. Ya, Nicolás, ahora sí. Vamos. Sigue. El soldadito se quedó solo y por si fuera poco empezó a llover. Unos niños lo encontraron y no se les ocurrió otra cosa que hacer un barco de papel y meterlo dentro para que navegara por las calles, pero no fue en absoluto divertido. El barco se movía cada vez y el pobre soldadito empezó a estar mareado, pero como era un soldado valiente, continuó con la vista al frente, sujetando con fuerza su fusil. Llegó a un desagüe donde la corriente era más y más fuerte y en esos momentos se... Ya, que al Yacid y al Vincent y la Susana. Ya Vincent aquí, pero en un momento aquel lugar resultaba familiar para el soldadito. Claro estaba en la misma casa encontraba
encontraba junto Justo, ya. justo antes, Antes, o sea, ya. Ya vamos, antes tranquilo. Justo antes de caerse. de caerse No esté de rayando la la pizarra, ¿ya? ventana. Y así. Y sí. Y sí, o sea, y sí la Eso porque no lo repasó. Y sí la. bailarina seguía allí, siguiendo sobre una pierna Erguida. con elegancia. Ya. Nos falta el Yacid y la Susana. Yacid, ¿dónde está? Ya Yacid, acá. Pero sin, vamos. Ahí. Pero sin haber, Sin saber. porque Ya. el niño lo cogió y lo lanzó a la chimenea. El pobre soldadito empezó a consumirse poco a poco sin poder hacer nada por salvarse. En medio del tormento miró a la bailarina y ella lo miró a él. Entonces surgió otra ráfaga de viento y la bailarina voló hasta la chimenea junto a él y ambos desaparecieron juntos entre las llamas. Ahí nomás. Ya Al día Susana. siguiente- Ahí nomás. La Susana termina el cuento. Al día siguiente nada quedaba de los salvos, una pequeña bolita de plomo que... ¿Cuáles eran los personajes secundarios? De estos que están aquí. Ya, yo los voy a unir, ¿ya? Entonces ustedes me dijeron que la bailarina era un personaje principal, ¿cierto? ¿Así? Ustedes lo pueden hacer de ahí, de donde estén, unir. Alanis, ¿tú puedes unir? Alexander. Yo no sé, tía. Ya, mi amor, yo lo hago. Ya, el troll, ¿qué es lo que era? ¿Personaje secundario o principal? ¿Qué me contesta? Secundario, tía. Secundario, lo vamos a unir acá. El soldadito, ¿qué era? ¿Personaje principal o secundario? Andieli. Principal, tía. No va. Otra ráfaga. Ráfaga de viento. Y la bailarina voló hasta la chimenea junto a él y ambos desaparecieron juntos entre las llamas. Ya, ¿Ya, Fran? muy bien. Ya. Termina lo que sigue nomás, Fernanda. Ah, ya. Al día siguiente nada quedaba de los dos, salvo una pequeña bolita de plomo que Que curiosamente
tenía forma de corazón. ¿Qué, Fran? Súper bien. Ahora, antes que pasemos a la actividad que vamos a hacer. ¿Me escuchan? Ah, ya. sí. Ahora, antes de que pasemos a la siguiente actividad, lo que vamos a hacer. ¿Quién me puede decir un personaje que salía en esta historia, en este cuento? Ya, el Eduardo. Vamos, Eduardo. Solo uno. Activa tu micrófono, Eduardo, y dime. El soldadito de plomo. El soldadito de plomo. ¿Quién me puede decir otro personaje que salía? Tía, yo. Polet. Dime otro, Polet. La bailarina. Ya, súper. Soldadito a la calle. Rápidamente, el niño bajó a buscarlo, pero aunque el soldadito estaba ahí mismo, no lo vio. El soldadito se quedó solo, y por si fuera poco, empezó a llover. Unos niños lo encontraron y no se les ocurrió otra cosa que hacer un barco de papel y meterlo dentro para que navegara por las calles. Pero no fue en lo absoluto divertido. El barco se movía cada vez más y el pobre soldadito empezó a estar mareado. Pero como era un soldado valiente, continuó con la vista al frente, sujetando con fuerza su fusil. Llegó a un desagüe donde la corriente era más y más fuerte, y en esos momentos de angustia, el soldadito solo podía pensar en ver a su bailarina. Continuó en el barco, pero hubo un momento en el que éste no pudo aguantar más. Acabó deshaciéndose y el soldadito se hundió con él, hasta que por ahí apareció un pez y engulló al soldadito. Abrió los ojos y no vio nada. Permaneció en la oscuridad, casi sin poder moverse, hasta que abrió la boca del pez y apareció una muchacha al otro lado. Lo miró con curiosidad, lo cogió con cuidado y lo dejó encima de una mesa. Pero, un momento, aquel lugar resultaba familiar para el soldadito. ¡Claro! Estaba en la misma casa en la que se encontraba justo antes de caerse de la ventana. Y sí, Vamos trabajando para ir preguntando. Yo mientras tanto, Andieli, préndame su micrófono. Yeah. Del Blancanieves, ¿quiénes son los personajes principales? Blancanieves ¿Ya? y enanitos. ¿Ya? ¿Y secundarios cuál podrían ser? El príncipe. ¿Ya? Y la bruja malvada. Y la bruja. Muy bien. El Yacid y el Barek. Vamos a hacer otros que yo les voy a nombrar, ¿ya? Vamos pensando y vamos a ir revisando. Tranquilos, todos vamos a participar. ¿Ya? Partimos con Blancanieves. ¿A quién le había tocado Blancanieves? Ay. ¿A quién le había tocado Blancanieves? Ya. Ya, Sofía. Sofía, ¿sabe escribir acá en la pantalla? ¿Te tengo que enseñar o yo voy escribiendo lo que tú me vas diciendo? Yo voy a ir escribiendo lo que tú me vas diciendo. Ya. Entonces, yo voy a ir escribiendo lo que la Sofía a mí me va a decir. Ya, Sofía. Blancanieves. ¿Cuál será el personaje principal de Blancanieves y los 7 enanitos? Blancanieves. Blancanieves. Muy bien.
¿Y cuáles serán los personajes secundarios, Sofía? Los 7 enanitos. Los 7 enanitos, muy bien. Con el puro título pudimos saber esos. Pero en este cuento hay más personajes. A ver, Yacid, ¿tú te sabes más personajes de Blancanieves y los 7 enanitos? El príncipe. A ver, el príncipe. Ay, ¿el príncipe será principal o secundario? Yacid. Secundario, Secundario. ¿Por qué dices tú que es secundario? porque aparece antes, después. Ya aparece después. ¿Y la historia gira en torno a quién? ¿A él o a la bella Blancanieves? A Blancanieves. Ya. ¿El Barek está por ahí? No, ¿me puede hablar o no? No, no me habla. Ya. Entonces, vamos con la Cenicienta. ¿Quién le había tocado este título? Ah, la Susana. Ya, Susana. De acá del título solo nombra a alguien. Cenicienta, Susana. ¿Dónde deberíamos de clasificarla? En los Personaje secundario. Los 7 enanitos. Súper bien. Ahora, le toca a otro. Cristóbal. En la Cenicienta, Cristóbal. ¿Cuál es un personaje principal? La Cenicienta. Súper bien. Y Eduardo, dime un personaje secundario de la Cenicienta. El príncipe. Ya. Y Cristóbal, ¿me puedes decir otro personaje secundario? Ok. De la misma, de la Cenicienta. ¿Quién? ¿Cristóbal? Sí. ¿Cuál es un personaje secundario de la Cenicienta? No dice Cenicienta. No viste Cenicienta. Paulette, ¿tú me podrías decir qué personaje es secundario en la Cenicienta? La madrastra. La madrastra, súper bien. Y, a ver, y del gato con botas, Paulette, ¿quién es el personaje principal? ¿Cierto? Una vela. Una vela. Esos son los personajes secundarios de La Bella y la Bestia. Y de Ricitos de Oro, ¿quién lo conoce? Ese cuento. No sé cómo se llama, no sé cómo es, no sé sus personajes. Suena. ¿No sabe? Madeleine no conoce el cuento. No, yo no he visto ese cuento. Ya, apague el micrófono. Naim, ¿conoces el cuento de Ricitos de Oro? No, tía. No, nadie. ¿Y el Giovanni? Tampoco. Y la Juliet sí que lo conoce. ¿Conoce el cuento del Ricitos de Oro, Juliet? No, tía. Pucha, no Yo conoce sí, el cuento de la tía. niña. ¿Qué? Yo sí, tía, la tía Sarita, yo La se me lo tía. sé. Ya, tía, díganos el personaje principal Ricitos y de los Oro. secundarios. Ricitos de Oro. ¿Nunca han visto la Y historia de Ricitos de Oro, chiquillos? No. ¿Ninguna? Tía, yo la había escuchado, pero hace mucho tiempo, tía. Oye, yo la escuché cuando chica y todavía me acuerdo. Y fue hace muchos años. Y los personajes son los osos secundarios. Véanlo, chiquillos, es una bonita Sí, historia. súper bueno. Sí, entretenido ese cuento. Ya. Y el siguiente, Rapunzel. ¿Quién conoce el cuento de Rapunzel? Tía, yo. ¿Quién es yo? No, tía, yo también. La Juliet. Ya, Juliet, cuéntame. Yo también, tía. Los papás son los principales. ¿Estás segura?
el personaje principal del cuento de Rapunzel, ¿a quién le van a ocurrir cosas en el desarrollo de nuestra historia? Rapunzel. A Rapunzel, ¿cierto? Ese es nuestro personaje principal. ¿Y quiénes serán los personajes secundarios? ¿Quiénes van a acompañar a este personaje en esta historia? Juliet, ¿tú que conoces el cuento? El príncipe. Ya, ¿quién más? Un caballo. Ya, hay un caballo también. Hay una que es mala. La bruja. La bruja, ¿cierto? Es un personaje secundario que tiene encerrada a Rapunzel. ¿Cierto? Entonces, esos son los cuentos. Vamos a ver. Este ya está terminando, parece. ¿Todavía está la tía Sarita? Sí. Sí, aquí estoy. Sí, ya están Ya. terminando. Voy a ver los otros grupos, ¿ya? Ya. Ya. Ya terminaron ustedes, ¿cierto? Sí, Ya, sí, yo porque les dije que... Sí. Sí, porque la tía Arlet también terminó, así que voy a ir a ver al otro grupo. Tía, que hay algunos que no conocen todos los cuentos, no conocían Ricitos de Oro. Allá pasó lo mismo, pero les dije a los chiquillos que como Sí. tarea que lo vieran, que Sí, lo busquen en YouTube, sí. porque es una historia muy bonita. Yo, tía, también les dejé de tarea que para la próxima actividad, para la próxima clase de lenguaje, tenían que tener visto Ricitos de Oro y El gato con botas, porque muchos no lo conocían. ¿No han visto El gato con botas? No, tía. Yo me la sé de memoria, tía. El puro Benja me respondió. la película. Chiquillos, vean Pero Ricitos yo de Oro, es una tía, historia muy bonita, tía, deja una buena enseñanza. Sí, Tía. yo le tía, se los dejé de tarea para el próximo de lenguaje. Tía. Alexander, prende tu cámara. Sí, ya hace rato le estoy diciendo a Alexander. Sí, solo que a veces me tengo la cámara apagada y se me olvida prenderla. No la apagues, chiquillos, porque yo los tengo que estar mirando, ¿ya? Bien, Ya, pero me voy tía, a quiero donde avisarle la algo. Fran para ver si terminó. Sí, nosotros estamos listos. No, buscando a Nemo. Ya, pues, pero ¿de quién es el personaje principal? Nemo. Nemo. ¿Y quién sería un personaje secundario? Secundario. Tori. Doris. Ya, súper bien, Fernanda. ¿Cómo van? Y otro. Terminamos. Ah, Estamos ya. viendo película ahora. Voy a ir a ver a la Yarna porque las chiquillas también terminaron. Ya, y ahí estamos listos, así que Sí. cualquier minuto podemos volver. Ok. De buscarlo a Mamá o madrastra. Aquí hay otra madrastra. Una ladrona que se la robó. Era una bruja, ¿cierto? Acá en Rapunzel, ¿cuál era la cosa? ¿Ah? Tenía el pelo. Era El su pelo. madre de Rapunzel. Ya. Rapunzel tenía el pelo largo. Uy. Sí, cierto. ¿Existe alguien que rescata a Rapunzel o no? ¿Quién rescata a Rapunzel? Un chico. Eugene. Ya, ¿él es el príncipe o no? Es que Rapunzel, Sí. hay distintas versiones del cuento, po. Los cuentos tienen distintas versiones. Entonces también en algunos está el príncipe. ¿Y quiénes son los papás de Rapunzel? Eugene es el príncipe. La reina. Los reyes, ¿cierto? Sí. Bueno, hemos trabajado la división de personajes principales y personajes secundarios. Ahora, obviamente, esto tenemos que reforzarlo después porque en una sola clase no queda esto listo. Hay que trabajarlo más. Ya, los papás de Rapunzel son lo mismo de otra película. Sí, es que parece que Walt Disney los va repitiendo.
¿Ya cómo están? ¿Bien? Sí. Ya, tía Sara, nosotros terminamos, no sé el resto. Sí, voy a volver a todos a la sala principal. Ya, vamos a volver. ¿Qué onda, güey? Hola, carnales, ¿cómo están? Tía Alejandra, Mi vida. ahora que me acuerdo, en primera habíamos visto Ricitos de Oro. Ah, ¿viste? ¿Y no te acordabas de los personajes? Sí, yo me lo acordaba. Ah, ok. ¿Ya volvieron todos ya? Sí. Sí, tía. Va, ahí sí. Nico, no enciendas el micrófono. No vayas a encenderlo, te estoy mirando. Ya chicos. Los tiempos se hacen cortos acá en las clases online. Por lo tanto, esto tenemos que seguir reforzándolo. ¿Quién puede contar lo que trabajamos hoy en nuestra clase de Zoom? Yo, tía. ¿Quién es yo? Yo, tía Nicolás. Tía, El yo. Nico. Ah, Nicolás dice todo. A ver, ¿qué El más Diego, puede ser? Suárez, el Diego Suárez quiere ver. Ya, la tía Fran nombró a alguien. El Diego Suárez. Ya. Vamos viendo, ¿lo hemos logrado o no lo hemos logrado? Diego ¿Dónde? Suárez, activa tu micrófono. Ya, tía. Y ahora sí. Responde. ¿Qué trabajamos hoy? Nico, Los apaga tu personajes micrófono. secundario y principal Ya, ¿de qué? de los cuentos. De los cuentos. En la actividad nosotros clasificamos personajes, ¿cierto? ¿O no? Sí. Sí. Ya, en principales o en secundarios. Muy bien. ¿Quién me puede decir para qué nos puede servir a nosotros identificar a un personaje principal o un secundario? ¿Para qué me puede servir? Naín. Para... Al Naín, a ver, que estaba con su dedito levantado. Ya, Naín. ¿Para qué? Para entretenernos. Sí, para entretenernos, pero ¿para qué me sirve a mí identificar a un personaje, si es secundario o si es principal? ¿Quién más? A ver, ¿quién levanta el dedo? Las chicas que me Candieli. ayudan. ¿Quién? Candeli también. Para Ya. saber los personajes. Ya. Ustedes saben que los Para cuentos, muchas veces los cuentos los hacen películas, ¿ya? Y nosotros podemos ver el cuento escrito, llevarlo a la pantalla. Y ahí nosotros también podemos identificar y clasificar. Nosotras podemos ver un cuento y podemos identificar al principal. ¿Qué le sucede al personaje principal de un cuento? ¿Sale al final de la historia? ¿Cuándo sale? ¿Quién podrá responder todas esas preguntas? Al inicio. ¿Quién lo dijo ahí tan débil? Ezequiel. Ezequiel. ¿En qué momento sale el personaje? En el inicio. En el inicio del cuento. Muy bien. ¿A quién le ocurren todos los acontecimientos? Al que crea los cuentos. Ya. Uno solo, a ver. De a uno. No rayen. No, tía. ¿A quién le ocurren las situaciones? Al personaje de la A los historia. personajes del cuento. Pero Pero no al pri- todos. personaje del cuento. ¿Pero al principal o al secundario? Principal. Al principal. Ojo. ¿Y qué pasa con los secundarios entonces? ¿Para qué están?
Para ayudarlos. ¿Para ayudar a quién? Al personaje principal. ¿Y lo ayuda a qué? Para acompañarlos. Ya, pero yo puedo decir que a mí todo el mundo me acompaña, pero ¿para qué servirá acompañar al personaje Para principal? acompañarlos en hacer la historia. ¿Para qué? Para acompañarlos en la aventura. De a uno. Para acompañarlos en la historia. Ya, pero ¿qué es lo que sucede en la historia? Acciones, hechos. Acciones, hechos. Eso. Entonces ahí nosotros podemos clasificar e identificar. Es importante identificar al personaje principal y al secundario, porque el principal es a quien le van a ocurrir los acontecimientos y se va a formar el nudo crítico. En el desenlace, ¿qué pasaba, chiquillos? El conflicto. El conflicto sucede en el desenlace. En el desarrollo. En el desarrollo. Entonces, en el desenlace, ¿qué pasará? El problema. ¿Ah? Se soluciona Se el soluciona problema. el problema. Los problemas siempre tienen que tener alguna solución, ¿ya? Entonces, vamos viendo. ¿Para qué? O sea, ¿logramos el objetivo de nuestra clase o no? Eso sí, fue muy poquito. Después vamos a seguir reforzando esto, porque de verdad, vamos viendo, volvamos al inicio de la clase, hagamos el círculo completo. Acá dice... Ya se pasó la hora. ¿Ya se pasó? Pues? Dice, identificar y clasificar los personajes de los cuentos según su función en una narración. ¿Logramos hacer esto o no? No. Sí. Sí. Bueno, el que no va a tener que llevarse tarea... A ver. El que no dijo que no va a tener que llevarse tarea extra... No grites. ¿Ya? Identificar y clasificar los personajes de los cuentos según su función en una narración. ¿Se logró el objetivo o no? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes creen que sí? Si en la próxima clase les colocamos un cuento, ¿ustedes van a poder identificar el personaje principal y los personajes secundarios? Sí. ¿Sí? Vamos a Sin verlo. rayar la pizarra. Ya, no raye la pizarra. Entonces, chiquillos, todo eso sería por el día de hoy. No sé si la tía Fran tiene algo que decir, la tía Sara, las tías. No, No, yo no. nosotras no. Ya. Yo no. ¿Quién está rayando la pizarra, chiquillo? Nos falta el que le gusta rayar la pizarra. Ya, tía Sarita, estaríamos listos entonces. Ya, chiquillos, yo les voy a mandar ahora el PowerPoint a los papás y tienen mañana y miércoles para ponerse al día, porque el día jueves tienen clases de nuevo de lenguaje, ¿ya? ¿El Así día que qué? ahora van a ir a tomar once. Recordar que y se van mañana a ir hay a clase de acostar. ciencia. Oye, pongan dedito para arriba, comuníquense con las reacciones, aprendan Nico, a que no hay me otro enciendas idioma. Nico, no me encienda el micrófono, si no voy a Mati, tener el micrófono. Eso, ahí están apareciendo los... Una pregunta de la solución. Ya, chiquillos, entonces quedamos listos. Yo les voy a mandar a los papás el PPT y tienen 2 días para hacerlo, no para que lo hagan al tiro. Ahora van a ir a comer algo y luego se van a ir a acostar, ¿ya? Que estén bien, nos vemos mañana en matemáticas. ¡Chao, tía! Chao. Tía. Chao. Tía, pórtense bien. Chao.